En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos a En Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana toca un asunto cultural. Vamos a hablar del boom literario femenino en América Latina. Aunque bueno, esto de boom también es debatible. Vamos a ver si esta etiqueta corresponde o no con esta nueva generación de autoras que están vendiendo muchísimos libros, desde luego. Nos acompañan en este estudio tres invitados que ya les presento. Julia de Ipola es investigadora en la École Normale Supérieure de París, todo su trabajo sobre autoras, y se ha especializado especialmente en el caso de Mariana Enríquez. Bienvenida, Julia. Gracias. Nos acompaña también el director del Instituto Cervantes en París, él es José María Martínez. Bienvenido, José María. Hola. Y también Marie-Laure de la Bessière, ella es doctora en estudios hispanoamericanos, investigadora en el Instituto Católico de Enseñanza Superior de Vendée. Bienvenida. Gracias, Carlos. Boom literario de América Latina, hoy nuestro asunto en primera plana. Encabezan los rankings de ventas y sus libros son leídos y premiados en el mundo, pero la mayoría rechaza la etiqueta de generación boom femenino de América Latina, queriendo evitar caminos ya trazados. Pensar en el boom nos lleva a evocar una lista de autores prácticamente canonizados en los años 60 y 70. Hablamos en masculino porque la lista está compuesta en exclusiva por hombres: Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa, Paz o Fuentes. Fue un fenómeno patriarcal en su constitución, con un borrado de las mujeres. Ellas, a pesar de las barreras impuestas, lograron en muchos casos publicar sus obras. Nombres como Silvina Ocampo, Elena Garro, Nélida Piñón o Clarice Lispector. Hoy vamos a hablar de las mujeres escritoras ninguneadas en aquel boom y también de las más actuales que quieren revisar esa etiqueta. Repasemos antes lo que dice la prensa. Diario El País. Las escritoras latinoamericanas reafirman su espacio con historias sórdidas, feroces e impúdicas. Una nueva generación alcanza los mercados con relatos crudos. Diario The Guardian, desde el Reino Unido, también cita este boom desde Fernanda Melchor a Mariana Enríquez, autoras en ascenso, dice el rotativo, en la lista internacional de premios. Clarín en Argentina, el boom, modelo para desarmar. Dice el diario argentino que el fenómeno del boom las excluyó, pero su revalorización y el interés por sus obras va en aumento. Bueno, como tantas revisiones y para hacer justicia con el borrado de mujeres, toca desarmar / revisar lo que fue el fenómeno del boom para por lo menos explicar por qué las mujeres fueron excluidas o ninguneadas, Julia. Bueno, ciertamente creo que no se trata ni de desmerecer a los escritores celebrados ni de desacreditar el fenómeno de lo que fue el boom, sino a lo sumo de proponer una lectura de género para pensar cómo se escribe, de qué manera se escribe la historia literaria. Y eso se puede hacer pensando el silenciamiento de las autoras en los catálogos, la manera en que los autores del boom se autopercibieron también. Cuando, no sé, José Donoso escribe su historia personal del boom, habla efectivamente de una especie de boys club, o también las representaciones que se hizo de los personajes femeninos en esas obras, pero incluso todavía en 2016, cuando fue el centenario de Elena Garro, me acuerdo que se reeditó parte de su obra, y una de las cintas promocionales, por ejemplo, decía: mujer de Octavio Paz, amante de Bioy Casares, inspiradora de García Márquez, admirada por Borges. Entonces ahí también hay una cosa de cómo las instituciones literarias se posicionan frente al lugar de esas autoras, me parece. Hablemos de una institución como el Instituto Cervantes. José María, cuando se mira desde una institución como la suya a lo que fue el fenómeno del boom desde los ojos de 2025, hay que recolocar, hay que revisar, hay que desarmar, como decía el diario Clarín. ¿Qué palabra ponemos? Vamos a ver, es difícil, pero todas las generaciones revisan la historia anterior. Esto es normal, se reinterpreta el mundo a la luz de lo que cada generación piensa. Otra cosa es que a esa generación le va a pasar lo mismo en el futuro, hay que tenerlo en cuenta. Ahora bien, a mí en este caso me parece un caso clamoroso y de estricta justicia esa reivindicación de grandes escritoras, porque las hubo al mismo tiempo que transcurría el boom de los hombres y que no alcanzaron la difusión que tenían los demás. Pero efectivamente el caso de Elena Garro es muy claro, pero también hay poetas enormes como Ida Vitale,
González, como Blanca Varela, no digamos Gabriela Mistral, que fue Premio Nobel de Literatura. Es decir, que muchas veces nos centramos en lo más conocido, que es la novela, los novelistas, pero en el campo de la literatura de la poesía ha habido escritoras excepcionales en la época del boom también. Lo de ahora, el interés creciente por nuevas autoras latinoamericanas, hay quien lo llama el nuevo boom de latinoamericanas, una especie de espejo revancha décadas después del boom protagonizado por García Márquez o por Vargas Llosa, autoras de moda como la mexicana Fernanda Melchor, la argentina Mariana Enríquez, la uruguaya Fernanda Trías. Pero la mayoría de sus integrantes rechaza esa etiqueta, rechaza la etiqueta de boom. ¿Por qué? Sí, por ejemplo, Mónica Ojeda descarta esta denominación porque es una denominación muy comercial, es una creación también para promover cierta literatura. Otras razones es porque, por ejemplo, no quieren que se las coloquen en un gueto femenino o que se las comparen con una generación mayoritariamente de hombres. Están buscando otras corrientes también, otras afiliaciones, por ejemplo, la literatura fantástica o el cuento de horror, estas cosas, por ejemplo. Julia, más allá de que esa etiqueta no la quieran la mayoría de los integrantes, ¿qué nexos o puntos en común sí que podemos encontrar en esta nueva generación de autoras? Entre ellas, bueno, creo que hay, por un lado, una convergencia en los temas, ¿no? Que las ocupan, pero también creo en los modos de escribir. Creo que no es solo una cuestión temática, hay una cuestión formal. Por ejemplo, un interés muy marcado por la forma breve, con, por ejemplo, una editorial como Páginas de Espuma, que se dedica mucho al relato breve y, de hecho, uno encuentra continuidades entre relatos cortos de autoras como Mónica Ojeda, María Fernanda Ampuero, Liliana Colanzi en Bolivia. Y eso me parece muy interesante. También un interés por la no ficción, una escritura más fáctica, más referencial. Creo que eso es una ansiedad respecto a la ficción que es nueva y que es propia también de este fenómeno. José María, entendemos entonces que el boom actual es una nueva generación de autoras, como nos está contando Julia, con estas temáticas, pero también está a caballo como una oportunidad para hacer justicia con aquellas mujeres y rescatar sus nombres. Es decir, es un boom a dos bandas. Efectivamente. Yo creo que esto se enmarca además de un contexto mundial de reivindicación de un nuevo canon, y ese nuevo canon entraría, por supuesto, la mujer, que estaba ausente de él hasta no hace mucho tiempo. Yo insistiría además en una de las cosas que acaba de decir Julia, que es en la importancia de la no ficción, algo que digamos que no existía en la generación del boom, de lo que entendemos por ella, pero que tiene un peso enorme en el caso de estas nuevas escritoras. Tenemos que pensar en la nueva crónica latinoamericana, que es un poco hija del nuevo periodismo norteamericano, pero también de Bernal Díaz del Castillo y también de muchos otros autores, ¿no? Pero que han sabido recrearlo de una manera especial. Es decir, es el gran periodismo que además utiliza los mecanismos de la ficción y donde tenemos ya obras maestras. Basta pensar, por ejemplo, que el año pasado, en 2024, se publicó La llamada de Leila Guerriero, que es un libro fantástico. Bueno, quizá le sobran 50 páginas, pero es un libro muy poderoso. Y Gabriela Wiener está también en esa línea, ha trabajado en esa línea, y muchas otras. Yo creo que esto es una diferencia con respecto a los demás. Pero hay otra cosa, y es que los escritores jóvenes tienden a agruparse generacionalmente. Según van creciendo, y algunos se quedan por el camino, lo que va preponderando es la personalidad de cada uno de ellos y el estilo de cada uno de ellos, y no quieren saber nada de pertenecer a generaciones. Esto ha pasado siempre. Entonces, no me extraña que esto que llamamos boom femenino, pues ya estas autoras que ya tienen una entidad, ya tienen una obra hecha de importancia, no quieran formar parte de un grupo, sino que lo que quieran es insistir sobre todo en su personalidad literaria. Esas son características de las actuales, pero si nos remontamos a lo que fue el boom en su momento, habría que hablar del realismo mágico, de la fragmentación de la narración en diferentes perspectivas, de la distorsión en la línea del tiempo del relato. Fueron, digamos, algunas cualidades propias del boom. Una forma propia de sello para contar cosas desde América Latina. Les pregunto, ¿esa imagen de América Latina ya está sobrepasada? No sé, Carlos Fuentes decía que Latinoamérica es el único continente en que la ficción supera la realidad. Y es algo que encontramos también en esta nueva generación,
que quizá tiene un estilo más crudo, claro, que también se interesa más por lo insólito, lo gótico, como dice Mónica Ojeda también. Es algo que permite agruparlas, no todas, pero sí. Temática impúdica, universos sórdidos, lo comenta antes Julia, violencia, cuestionamiento de la maternidad, temáticas de las que ya se han apropiado. No sé si también la violencia que sufren las propias mujeres en múltiples tipos y variables han sido parte del material literario, Julia. Sí, en este momento son claramente temáticas que convergen muy fuertemente en estas autoras y efectivamente con una utilización de lo gótico, de la espectralidad, que creo que es muy productiva para pensar esa violencia sobre las mujeres cuyo causante a veces no se nombra, no se ve, y creo que el juego con los fantasmas es, por ejemplo, muy interesante en ese sentido. En Mariana Enríquez está muy presente. Ujú. Lo que sí que es cierto es que no sé si el acceso a los premios, el reconocimiento de la crítica sigue siendo más severo con ellas, se sigue mirando más con lupa el trabajo de ellas, No estoy seguro. ¿no? Yo creo que ahora mismo ya la diferencia de género no plantea ningún problema a la hora del reconocimiento público, incluido el de los premios. A mí, de todas formas, me parece muy importante una cosa, Mm, y es que ahora mismo es esta generación la que está definiendo y creando la nueva Latinoamérica. Yo Sí. en esto partiría de un viejo principio de la sociología, que es el teorema de Thomas, y que, dicho para andar por casa, lo que la gente piensa que es la realidad auténtica. Bueno, Mm, pues esta realidad ahora nos la está creando otra generación. ¿Eso quiere decir que esté muerta la realidad latinoamericana que creó la generación del boom? No, porque la creó en grandes obras maestras y claro. que seguirán vivificando la literatura cuando sigan pasando el tiempo, ¿no? Pero lógicamente una nueva generación tiene que interpretar la realidad de otra manera porque esa realidad cambia y utilizar otros mecanismos. Ellas lo están haciendo además con un gran reconocimiento internacional y no nos olvidemos de algo esencial, con un gran reconocimiento público. Venden muchos libros. Mm, Quizá porque la mayor parte de los lectores, sobre todo los lectores de novelas, son mujeres, no lo sé, ujú. pero lo cierto es que cualquier novela de las autoras que acabamos de mencionar, novela o libro, como el caso de Leila Guerriero, en unos meses van por la cuarta o la quinta edición. Reconocimiento internacional, premios, superventas y también interés académico. A la vuelta de pausa le voy a preguntar a Julia cómo llegó a interesarse por la obra, por ejemplo, de Mariana Enríquez, porque también tenemos eso, el interés académico por estas autoras. Va a ser enseguida, en primera plana, hasta ahora. RFI, la selección del mes. PLL. Ta vie n'a plus de goût ni de sentiment. Il t'a fait pleurer, voilà son châtiment. Il tchattilement, il revient au galop et il tchattilement. Chaque chose en son temps. Guess who run the place, girl, I'm winning balance. Blaise Fayard. Show me your bad girl talent. We never know but tomorrow we live life like a bet. Watch me chilling in a shadow, flying like a jet. Propaganda, propaganda. Bébé, tu connais, cœur de pirate, du mal à me dévoiler. Nino. Dans le tiroir, j'ai tout casse, ça te touche car j'ai trop bataillé. Et Niska. Un cœur en 1000 morceaux, j'avais besoin de stabilité. Elle a besoin de temps, j'ai besoin de papel, elle sait que je suis pas limité. Parfois tu fous le démon, mais au fond t'es un ange. La distance qui nous sépare, toi et moi. Damso Ne et tiendra Kalash. que le temps d'un dernier verre, ne t'en fais pas. C'est celui-là, c'est ce mal alpha, infidèle, mais qui aime sa femme. RFI. Seguimos en primera plana esta semana hablando del boom literario de autoras en América Latina. Lo hacemos con la investigadora Julia de Ípola, el director del Instituto Cervantes en Francia, José María Martínez, y la doctora en estudios hispanoamericanos, María-Laure de la Bessière. Bueno, antes de la pausa estábamos hablando de cómo este boom puede verse en dos vertientes, por el boom de las nuevas autoras, pero también por el reconocimiento, el rescate de esas autoras que compartieron tiempos con los famosos autores del boom latinoamericano. Incluso algunas mujeres de las precursoras del realismo mágico que llegaron antes aún que muchos de los autores del boom. Pues estoy pensando, es el caso de María Luisa Bombal con La Mortajada en 1938, que incluso se la considera precursora de lo que vino después, pero en cambio eso
parece que hay que rescatarlo, ¿no? Que hay que subrayarlo, datos como este, ¿no, Mariló? Ujú. Sí, sí, es una autora que merece toda la atención. Pedro Páramo reivindicó su, Mm. perdón, Juan Rulfo, Juan Rulfo. sí, reivindicó su herencia en Pedro Páramo, por Mm. ejemplo. Y claro, tiene un universo muy aparte, muy singular, que hace falta recalcar, sí, y Ujú. publicar más. Antes de la pausa estábamos hablando que no es solo su interés comercial y en ventas, que va creciendo, del de muchas de estas autoras, también hay un interés académico. Aquí en la mesa tenemos el ejemplo de Mariana Enríquez. Julia, ¿qué le llevó a usted hacia esa autora y qué ha podido investigar? Bueno, yo en realidad trabajo sobre muchas de estas autoras Muchas, contemporáneas y justamente mi curiosidad viene un poco por un lado, por un interés por esos fenómenos de canonización Ujú. y acá yo sentía que teníamos uno que se está dando realmente en vivo, porque vemos, no sé, por ejemplo, el lugar que tienen estas autoras en las redes sociales. Mariana Enríquez creo que es la que más seguidores tiene en Instagram, creo que son más de 200.000. Es realmente un estrellato internacional el que se da. Y por otra parte, efectivamente, la conjunción con los movimientos feministas en América Latina, que creo que también marcaron el aprendizaje político de una generación, y a mí me interesaba mucho ver, bueno, cómo una cosa puede dialogar con la otra y cómo esos fenómenos se traducen en literatura también. Ese es uno de los nexos, ¿no?, de esta nueva generación, el feminismo. El feminismo, pero ahí y yo señalaría otro en relación a la generación del boom, y es la gran capacidad narrativa. Hmm. Vamos a ver, los hombres del boom eran grandes narradores. Ujú. Las mujeres de este boom son también grandes narradoras. Esto es extraordinariamente importante porque quizá en América es donde todavía se sigue sabiendo contar historias. No estoy seguro de que en otras partes del mundo, empezando por Europa, que nos hemos vuelto unos cínicos y no creemos en nada, sepamos contar historias, porque la narración es hija de la épica. Y ese esfuerzo que exige la narración, quizá en Europa no lo tenemos, pero sigue vivo en toda América, tanto en el sur, en el centro como en el norte. ¿Qué diferencias hay entre las autoras del boom actual con las del siglo XX en América Latina? ¿Qué diferencias veríais? Yo las veo muy más góticas, Más góticas. definitivamente, y también con Sí, un yo creo que eso lo percibimos todos. y también con un compromiso quizá más marcado. Pero justamente a mí me gusta también explorar a otras escritoras que se están preguntando las cosas quizás no con dogmatismos, buscando simplemente un camino de existir y de expresarse. Y también hemos hablado mucho de la narrativa, pero hemos descartado la poesía, el teatro. Y para mí también es algo que es un límite del boom. Claro, porque las escritoras actuales no solo privilegian la novela como vehículo expresivo, hay también cuentistas, ensayistas, cronistas. Y, Hay más una diversificación del género literario en la y actualidad. autoras de historietas también. Y autoras de Y historietas. se merecen más traducciones, más cobertura internacional también. ¿Perciben también esa diversificación, José María? Yo no separaría el papel de la mujer del papel de la escritora. Quiero Sí. decir que el papel, las temáticas de las autoras, de las antiguas, de los antecedentes del boom de los que estábamos hablando, yo creo que es más restringido porque su vida, su campo de visión era mucho más restringido. El papel de la mujer en general es mucho más restringido. En el momento en que la mujer se incorpora a la totalidad del mundo, también las escritoras abren sus temáticas a todo lo que puede existir, digámoslo así, ¿no? Ya digo, me parece que está íntimamente relacionado las temáticas de las antiguas escritoras con el papel de la mujer en aquellos tiempos, y lo mismo ocurre ahora. Claro, porque el que las mujeres escriban y escriban bien no debería generarnos ninguna perplejidad. Lo que sí debería haber generado es que en un movimiento continental como el boom no se mencionara a una sola escritora. Eso es donde hay que poner el acento, no que haya mujeres que escriban bien, ¿no? Claro, claro. Y yo no estoy totalmente de acuerdo A ver, con lo que vamos acabas a de ver. decir. Por ejemplo, yo pienso en unas figuras que las hemos olvidado. Por ejemplo, Rosario Castellanos Sí. o Isidora Aguirre en Chile, que es una dramaturga
impresionante. Y ambas tuvieron unas vidas un compromiso social y político muy fuerte, tuvieron una apertura al mundo muy grande y se merecen más traducciones, ser más conocidas en el mundo. ¿Qué papel le otorgan al trabajo de las traductoras, de las editoriales independientes y de las nuevas revistas de difusión a la hora de dar a conocer a estas nuevas escritoras? Julia. Bueno, son instancias de mediación, creo, fundamentales, aunque la mayoría de estas autoras, por lo menos las que están más canonizadas, hoy entraron, creo, en los grandes grupos editoriales, ya sea Penguin Random House, Planeta, o muchas están con Páginas de Espuma, que tiene el premio Ribera del Duero, que creo que también sirvió como para canonizar a varias de estas autoras, pero están todas estas pequeñas y medianas editoriales, todas estas traductoras, pienso en particular en Estados Unidos, Megan McDowell, que es la que traduce casi sistemáticamente, ¿no?, a estas autoras, festivales como iFestival, que hace la lista Bogotá 39, bueno, creo que son instancias que de alguna manera les abren, o probablemente también a otras, cierran la puerta a estas autoras para pegar el salto hacia esas grandes editoriales. José María. Sí, hay otra cosa que me parece sumamente importante, y es que esta generación de escritoras, que es una generación aún joven, conecta con el público joven. Y esto lo he podido comprobar personalmente. Es decir, en el Instituto Cervantes de París, en los últimos meses, hemos tenido, si no recuerdo mal, a 3 de ellas. A Gabriela Wiener, a ver, por aquí la tengo apuntada, pero no se olvide, Camila Sosa. Camila Sosa Villada, que estuvo aquí Exacto. además también en el programa Escala en París hace unas semanas con mi compañera Florencia Valdés. Y María Fernanda Ampuero. Bueno, pues el público que asistió era mayoritariamente veinteañero, como mucho 30 y tantos años. Esto no ocurre con otros autores. Luego, estas escritoras están sabiendo llegar también a las nuevas generaciones, se escriben para los suyos y se entienden muy bien. Ese nexo con la juventud actual de esta nueva generación. Mariló. Sí, es verdad, pero bueno, también puede interesar a otras generaciones, por supuesto. Sí, pero es verdad que hay una conexión especial, ¿no? Sí, una conexión especial, claro, que está vinculada con el contexto. También quería decir algo acerca de lo que les permiten a estas nuevas generaciones ser conocidas. Tenemos también las agencias literarias y también unas cátedras, unas universidades que las promueven. Por ejemplo, la cátedra de taller de escritura creativo en Nueva York, en la Universidad de Nueva York. Muchas frecuentaron este lugar, o también tenemos las becas, como dijiste, las becas que son muy importantes, les permiten tener residencias y viajar y difundir su obra. Hay gente además que prefiere no hablar exactamente de boom de América Latina, sino en general de boom feminista en español, incluyendo autoras españolas como Sara Mesa, Andrea Abreu, Elena Mendel o Chani Rodríguez. Es decir, se expande un poco más a lo que es la lengua, ¿no? Al español. José María. Sí, sin duda. A ver, Octavio Paz decía que en un escritor no importaba la nacionalidad, sino el lenguaje, la lengua que utilizaba. Eso, y empezando por él mismo, que sobre lo que lo definía. Yo en esto estoy sumamente de acuerdo. Es decir, que las corrientes literarias, las grandes corrientes literarias, circulan entre América y España. Lo hicieron siempre. A veces con retraso en un sitio y a veces con retraso en otro, ¿no? Pero en España no se entiende la poesía del siglo XX sin Rubén Darío, por ejemplo, por citar un caso clásico. Y claro, la influencia del boom es inmensa, pero en el boom influyó también la generación del 27 y el siglo de oro. Eran grandes lectores del siglo de oro a los autores del boom. Bueno, esto sigue ocurriendo, en mayor o menor medida. La prueba es que gran parte de todas estas autoras que estamos mencionando viven en España en la actualidad. Algunas también en Francia y aquí en París, ¿no? Pero muchas de ellas viven en España, están en contacto entre sí, se leen mutuamente, y yo creo que esa es la lengua, que ese es el elemento fundamental sobre el que ellas trabajan, es lo que, no voy a decir que iguala, por supuesto que no, pero sí crea un magma común. Y esa interconexión entre ellas, efectivamente, ellas, Helen, parece que están muy en contacto, y se nota en cada entrevista que eso se palpa. Vamos a hacer una ronda para que hagáis una serie de recomendaciones, si queréis, a nuestros oyentes y espectadores, para que se enganchen a esta nueva generación. Julia. Bueno, no puedo no empezar por Mariana Enríquez, pero para cambiar también un poco de país, diría, para ir a la no ficción, tal vez Cristina Rivera Garza en México.
Y, ¿por qué no?, María Fernanda Ampuero en Ecuador. Esa tal vez sería mi tríada. Vale, podéis recomendar algún texto si queréis en particular. José María. Sí, yo coincido también con María Fernanda Ampuero, pero por citar otros nombres. Ya he mencionado antes a Leila Guerriero y especial La llamada, que es una obra de no ficción, pero yo creo que de lectura obligatoria. Me parece extraordinariamente interesante también Gabriela Wiener, no tanto su último libro, Atusparia, como el anterior, o Huaco Retrato, que me parece francamente excepcional. Y luego hay muchas otras. Ariana Harvix, que vive aquí mismo en París, o vivía, no sé si ahora está en las afueras de París, o también Samantha Schweblin, etcétera, etcétera. Es decir, que hay muchísimo en qué elegir y muchísimo para leer. Mariló. Yo quizás recalcaría la obra de una autora menos conocida y menos traducida, que es Nona Fernández, que es chilena, y que está mezclando reportaje periodístico, literatura testimonial. O sea, estamos también saliendo un poco de la novela o del cuento, que son los géneros más representados, para abrirnos a más cosas. Y si quisieran rescatar a alguien de las anteriores, de las que coincidieron con el boom, ¿a quién a quién rescatarían? ¿A quién querrían nombrar? Yo creo que sería Elena Garro, que yo la descubrí súper tarde, además, por obvias razones. ¿La parte teatral o la parte de poesía? Teatral, ¿no? No, más bien Los recuerdos del porvenir. Los recuerdos del porvenir. José María. Claro, yo creo que Elena Garro es el gran descubrimiento de los últimos años, porque desgraciadamente ella estuvo a la sombra de un gigante. Y su relación con Octavio Paz. Claro, evidentemente, ¿no? Pero hay muchas otras autoras. Blanca Varela, por ejemplo, es una excepcional poeta. Ida Vitale, que sigue viva con sus 90 o casi 100 años, sigue viva y perfectamente lúcida. Es decir, hay mucho que leer y mucho que rescatar. Mariló. Para mí, Isidora Aguirre, Mónica Echeverría y Rosario Castellanos, porque me gusta mucho su estilo poético, sutil, sin dogmatismos. Me gustaría leer una pequeña nos quedamos sin tiempo, parte. Mariló, es que nos quedamos sin tiempo. Bueno. Lo siento un montón, porque justo llegamos al final del programa ahora. Recomendar un poema suyo que se llama Meditación en el umbral, que es muy lindo y que también es una forma de pensar el ser mujer. Perfecto, pues muchísimas gracias, Julia, José María, Mariló. Ha sido un placer, ha sido un soplo de aire fresco hacer un programa sobre estas autoras. Y a todos ustedes, hasta la próxima semana en Primera Plana. Gracias.